Hola, hola, muy buen día. Ya estamos empezando el en vivo el día de hoy con un tema muy interesante, como todos los demás. Hoy vamos a platicar acerca de una una historia que ha sido parte de nuestra vida y que incluso es la historia que cuento, que vivo. Entonces, am, recuerden que las transmisiones las vamos a hacer todos los lunes y miércoles, aproximadamente 11 de la mañana. Y bueno, para iniciar el día de hoy vamos a empezar con esta pregunta o este tema, donde la historia que me cuento sobre mi vida, hacer una cuestión o llegar a un análisis donde qué tal que esa historia que repito no es toda la verdad. Entonces vamos a analizar 5 puntos que nos pueden apoyar a hacer esta introspección. ¿De dónde viene esta respuesta? ¿Cómo vamos a encontrar esta respuesta? Obviamente, cada uno de nosotros haciendo nuestro propio examen interno, evaluando de forma honesta o lo más honesto que se pueda, pero estas respuestas y estos apoyos que tenemos aquí en estos 5 puntos que vamos a dar el día de hoy, pues recuerden que son parte de lo que observamos en el taller de registros akáshicos, que son parte de las consultas comúnmente que realizan los consultantes acerca de este proceso de vida que están viviendo, donde se sienten estancados, donde la situación no está cambiando, donde la situación o el panorama es repetitivo en sus vidas y algo está sucediendo, necesitan una respuesta. Entonces, de ahí podemos obtener nosotros como consultores este tipo de respuestas que podemos observar en esas canalizaciones, en ese Akash y también a través de la experiencia de los consultantes, a través de la experiencia de los alumnos, donde se hace este examen de introspección para poder llegar a una evolución positiva, de acuerdo a qué, dependiendo del tema que vamos a tratar. El día de hoy específicamente va a ser este tema, la historia que yo me cuento sobre mi vida. Para empezar con el primer punto, analizando, recuerden que si no tienen la oportunidad de verlo completo, pues lo subo a mis redes sociales también en YouTube, pero vamos con el primer punto. Todos tenemos una historia que nos contamos. ¿De qué va esta historia? Bueno, que a veces interpretamos los acontecimientos de nuestra vida según nuestras experiencias. Podemos tener nuestra propia perspectiva, obviamente, que la perspectiva, y vamos a notar y ser muy puntuales, la perspectiva y el punto de vista de cada persona no es lo que se pone en tela de juicio, ni siquiera debería de estarse juzgando como tal. Lo que sí es que si mi historia en lo personal no me está llevando a una situación de evolución, entonces sí llega el momento donde yo tengo que evaluar si esta historia que me estoy contando me está haciendo realmente feliz o me está evadiendo de un punto al que yo quiero llegar. ¿Pero por qué? Porque es algo que no quiero aceptar, porque realmente el mundo está en mi contra, porque es un mundo en el cual yo no quiero estar, porque estoy cansada de que apoyo a la gente y no lo toman a bien, etcétera. Son muchas cosas que vamos a analizar, pero vamos a ser muy honestos con nosotros mismos, recordando que nuestra perspectiva es personal. ¿Sí? ¿Dónde interfiere? Hasta ese punto, hasta el punto donde yo puedo decir que esto ya no me está funcionando. Entonces, ahora me toca a mí hacer esa evaluación personal para poder saber si lo que estoy interpretando de mi propia historia y la historia que yo cuento a los demás realmente es una historia que estoy siendo objetiva yo misma o que ya necesito analizar qué significado le estoy dando a esta realidad, a esta historia, porque tiene que ver mucho con la experiencia de vida que yo he tenido. Si mi experiencia de vida ha sido algo deficiente en aprendizaje,
puede ser entonces que mi perspectiva necesita un conocimiento más y no porque seamos unas personas deficientes, porque nuestro modo de vida nos ha llevado a poder interactuar poco con más información. Entonces, vamos a dejarnos fluir con este tipo de preguntas y este tipo de evaluaciones para las personas que se estén preguntando si la historia que cuentan realmente les está beneficiando o ya llegó al punto donde tenemos que evaluar y cambiar esa historia. Bueno, pues esta historia que nos contamos la podemos evaluar de acuerdo a nuestras experiencias de vida, pero también con el tiempo esta historia puede sentirse más real que los hechos, ¿sí? O sea, que ¿dónde están los hechos realmente que le están dando fuerza a mi historia? Posiblemente a través del tiempo esos hechos se han perdido o existieron realmente o si fueron realmente así como sucedieron. Podemos imaginar como la expectativa de algún accidente, donde en un accidente podemos ver diferentes personas de diferentes ángulos el mismo accidente. Entonces, todos podemos opinar de forma diferente y dónde está mi punto de vista en esa forma de vida, ¿no? En ese punto de perspectiva. En la perspectiva, por ejemplo, nuestra vida puede ser ese accidente, ese suceso que me cuento, que no estamos evaluando ahorita el suceso como en sí, porque el suceso sí pudo haber sido terrible, obviamente, como muchas de las experiencias que podemos vivir como humanos. Pero también puede ser una experiencia que a la vista de muchas otras personas puede ser algo insignificante, pero eso no importa ahorita de momento. Lo que importa es que para mí es algo significativo que se ha vuelto una historia que cuento a través del tiempo y es una historia de mi vida. Entonces, si esa historia de mi vida ya llegó al momento donde me ha secuestrado la posibilidad de abrirme a una nueva experiencia, entonces llegó el momento de evaluar esa historia que estoy contando. En este momento, pues está la perspectiva de ese accidente, ¿no? Y lo que nosotros hacemos y nos apoyamos en el taller de registros akáshicos, hay una situación importante que empezamos a practicar. Esa situación y esa práctica nos lleva a la meditación. La meditación, recuerden que no está totalmente enfocada en algo holístico. La meditación tiene sus fundamentos científicos, de los cuales ya hablaremos a profundidad en alguna otra en vivo, pero esta meditación nos puede llevar a las perspectivas, ¿sí? Suponiendo que ya está el accidente, ya sucedió, ya están todas las personas viendo de diferentes ángulos, esas personas que son testigos de este accidente. Entonces, en la meditación, en registros akáshicos, ¿qué hacemos? Ese accidente es el hecho y todas las personas que están ahí son, una es la mente, otra es el ego y otras son pensamientos. Entonces, estos pensamientos pueden tener una perspectiva del accidente, el ego va a tener otra perspectiva del accidente y mi mente va a tener otra perspectiva del accidente. ¿Cómo puedo saber quién es quién y cada uno de ellos? Bueno, esto es cosa de práctica y de guía. A través de este taller en registros akáshicos llevamos una guía para poder saber qué es lo que está sucediendo dentro de esta perspectiva y de este tipo de accidentes. Cuando nosotros tenemos ubicado nuestra mente, ¿cómo trabaja nuestra mente? La mente trabaja en general en los seres humanos de la misma forma, pero no es el mismo pensamiento que yo puedo tener, ni es el mismo ego que puede trabajar dentro de esa mente. Entonces voy a aprender a conocerlo. ¿Cómo? Poniéndome en el lugar, en ese accidente, ahora voy a tomar el lugar de la mente. Y como la mente, tengo que darme mi perspectiva de lo que estoy viendo del accidente. Ahora me voy a poner como parte del ego y como ego voy a dar mi testimonio de lo que estoy viendo de ese accidente. Y sucesivamente voy a tomar este rol en todos los ángulos de esta perspectiva. Y cuando tenga esa perspectiva, lo voy a evaluar como si la historia que me estoy contando es una historia real o es una historia que únicamente no había visto las perspectivas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace todo esto? Bueno,
Como les comento, a través de la práctica, porque tenemos que identificar quién es la mente. ¿Quién es la mente? ¿Quién es el ego? Y necesitamos conocerlos a fondo, a cada uno de ellos. Muy bien, pues este es uno de los puntos que podemos dar, ¿no? Que repetimos esta historia durante muchos años y también esta historia nos puede dar o convertirse en una identidad. Llega el punto donde esta historia ya es mi identidad. Ya las personas que me conocen, y esto es un ejemplo para identificar cómo es que mi historia se ha vuelto mi carta de identidad. Muchas personas o las personas más cercanas que me conocen me pueden observar a lo lejos y decir, ahí viene la chica que diario dice que eh, su historia, ¿no? Ella siempre dice que tuvo la oportunidad de ser famosa y que su mamá no la dejó y ahí viene y nos va a contar esa historia. Entonces, a lo lejos, ya las personas que nos conocen nos pueden identificar como esa persona. Pero pasa que algo muy importante también que podemos nosotros abrirnos a la posibilidad de entrevistar a esos testigos, ¿no? Tú, tú que me ves en perspectiva y mi historia que yo cuento, entonces tú que ves desde ese lado de mi historia. Entonces, ellos nos pueden dar una perspectiva que nos puede apoyar también a evaluar si nosotros estamos de verdad sintiendo nuestra historia como real o estamos poniendo una historia que contar. Pero esto es complicado, sí. ¿Por qué? Porque para empezar con cuestionar nuestra historia, primero tenemos que empezar a cuestionar entonces en nuestras emociones. Podemos sentirnos culpables porque ahora estoy quitándole valor a mi emoción, estoy quitándole valor a mi suceso, pero no ese es el punto. El punto que vamos a evaluar ahorita es darnos la posibilidad, sin quitarle valor, solamente darle una posibilidad a evaluar si la situación que estoy observando de mi historia es real, ¿sí? Bueno, pues aquí nos podemos estar repitiendo esa historia durante mucho tiempo y ha tomado una identidad. Si eso nos está pasando, podríamos entrar en el supuesto de que sería momento de evaluar si realmente mi historia está dándome un aprovechamiento o me está deteniendo en cierta manera. Aquí podemos hacernos una pregunta donde, ¿cuál es la frase que más repites sobre tu vida? Como ese ejemplo, ¿no? Hay una persona que puede decir, yo siempre quise ser actriz, pero mi mamá no me dejó y se vuelve un sello de vida, se vuelve la historia de tu vida. Pero esa es una de las preguntas que puede apoyarnos. Otro de los puntos que podemos analizar es que la justificación nos da tranquilidad, pero también nos limita. Es decir, que esta historia puede estar justificando parte de nuestra vida o de lo que no hacemos o de lo que no tenemos, que supuestamente deberíamos de tener. Porque no es que realmente tenga que ser así, es porque yo pienso y visualizo que hay una meta que debo de tener a cierta edad y no la tengo. Entonces puedo utilizar esta justificación de esta historia para poderle dar tranquilidad a mi limitación, ¿sí? Cuando mi limitación realmente puede ser que no sea esa. ¿Cuál es? Es lo que tenemos que investigar y es lo que tenemos que llegar al fondo nosotros y cada uno de nosotros. Bueno, ¿aquí qué podemos analizar? Bueno, puede estar pasando esta situación si justificar explica el pasado, pero no transforma el presente. Yo justifico ese pasado y con esa justificación no transformo mi presente. Entonces, estoy dando una justificación errónea. Necesito evaluar mi historia. También, si la mente busca razones para mantener lo conocido, nuestra mente llega el momento que trabaja por sí misma si le damos la oportunidad. Ya no trabaja en equipo, trabaja por sí misma y comienza a poner
comienza a ponernos este panorama. La mente va a hacer todo lo posible por tener su historia y por mantenerla. Va a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque necesita estar, no quiere salir de un confort o de una tranquilidad. Entonces la mente nos va a estar jugando esta pasada. Ahí es en el momento donde nosotros podemos evaluar si realmente estamos viviendo en esa historia o la historia me está dando una cierta tranquilidad en mi vida. Bueno, a veces preferimos tener razón que cambiar. Ese es el fondo más profundo al que podemos llegar. Va a ser muy complicado, va a ser doloroso, a veces inaceptable, pero recuerden que es una batalla que tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque si no luchamos esa batalla, puede que nuestra realidad siga siendo o quede siempre en el mismo lugar. Que siempre seamos la persona que tiene esa etiqueta y que se cuenta esa historia. Vamos a analizar todos estos puntos de forma independiente y de forma personal en nuestra intimidad y también sin juzgarnos, porque no es necesario juzgarnos. Este cuestionamiento va a venir cuando nosotros ya tenemos un ciclo de vida donde sentimos que estamos estancados, que no avanzamos, y es aquí el punto donde algunas o varias de las personas que buscan consulta en registros akáshicos es por esta razón. Y estas respuestas o estos puntos que estamos dando el día de hoy precisamente tienen que ver con ese tipo de respuestas que a estos consultantes les han dado estos registros. ¿Sí? Es una parte importante evaluar si tu historia realmente la estás contando, es real o es una justificación interna de otras cosas, precisamente no de tu historia, sino de otras situaciones que te cuesta trabajo llevar a cabo. Es una elevación vibratoria que no estás logrando, pero llega el momento donde ese sentimiento de estancamiento nos obliga a darle paso y oportunidad a una nueva interpretación o reinterpretación de nuestra vida para continuar la otra parte de nuestra vida con un nuevo nivel vibratorio, un nuevo nivel de experiencia. Ese es el punto importante aquí para dar una nueva perspectiva de vida. Y esto es personal, sin juzgar el suceso de vida que sientes que te marcó. El suceso en sí no es lo que estamos aquí evaluando si justifica o no justifica. Lo que evaluamos es el punto en el que estoy hoy. ¿Estoy realmente contenta con esta historia o ya necesito darle un nuevo giro? Hay otro punto que podemos analizar, el tercero, que es la historia que te estás contando ya está influyendo en tu realidad. Entonces, quiere decir que si esa historia ya influye en mi realidad, ya no estoy tomando la perspectiva de la realidad en sí, sino que todo va a girar en torno a mi historia, a mi suceso, ¿sí? Ya no me dejo llevar por la sorpresa de la realidad y del entorno. Ahora quiero acomodar ese entorno y esas sorpresas a esta realidad. Si te ves como una víctima, entonces vas a actuar como una víctima. Y todos los sucesos a tu alrededor van a ser para victimizarte, pero no porque realmente esté sucediendo así. Esa es una pregunta que debes de hacerte. ¿Realmente lo hacen por mí? ¿Realmente me sucede a mí? ¿Me atacan a mí? ¿O ya mi perspectiva y mi realidad la tengo que acomodar a mi suceso? Entonces también podemos preguntarnos que si te ves incapaz, entonces vas a limitar todas tus posibilidades. Si tú crees que no puedes, porque llega el momento, por ejemplo, en esta nuevas tecnologías que tenemos, hay personas de otras edades
por ejemplo, a las personas que no les tocó utilizar redes sociales en sí o que no les tocó utilizar algún tipo de mecanismo, vamos incluso por un teléfono celular. Esos abuelitos o esas personas que no están acostumbradas ni siquiera al teléfono, bueno, imagínense si llega el punto donde nuestros abuelitos no se dan la posibilidad de utilizar este aparato electrónico. ¿Por qué? Porque la razón que sea, por su historia que se cuenta. ¿Sí? Son cosas del gobierno, suponiendo que sea un ataque contra el gobierno, nos van a vigilar, yo no quiero doblegarme, yo no quiero... Y entonces comienzo a hacer como a limitar una posibilidad. ¿Por qué? Por cuidar otra que de la cual posiblemente no estoy seguro, pero mi historia ha sido siempre estar en contra del gobierno, mi historia ha sido siempre estar en contra de la conspiración y bueno, estos teléfonos celulares vienen a romperme como todo lo que yo siempre he venido diciendo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy vago, pero también pudiera ser un ejemplo que esté sucediendo, pero ahí es donde la posibilidad me va a limitar. ¿Me va a limitar a qué? A estar en contacto con personas, mis seres queridos, que posiblemente viven en otra ciudad, que a lo mejor no voy a conocer a esas personas porque no me doy la posibilidad a tener un nuevo aprendizaje o a dar la posibilidad de que, ok, quizás estuve equivocado, porque esa es otra de las posibilidades. Aceptar que posiblemente estoy equivocado en la historia que me cuento y eso me ha impedido tener unas nuevas experiencias. Bueno, aquí, si no le damos el paso a las posibilidades, nos vamos a limitar mucho en las experiencias. También puede ser que la identidad va a influir mucho en las decisiones que tomamos. Esta identidad que estoy tomando de acuerdo a la historia que estoy contando de mí. Si esa historia me viene a limitar, necesito también evaluar mi historia. Mi historia respecto a cómo me defino, respecto a qué tanta importancia ha tenido esa historia que yo cuento de mí, ¿sí? Porque aquí puede entrar, como ya les comenté, esa parte de contarme como una víctima, entonces puede ser que todo lo que sucede a mi alrededor tiene que encajar forzosamente en mi historia. Y tú lo que haces tiene que encajar en mi victimismo. Entonces, eso nos va a limitar posibilidades. Vamos a tratar de evaluar si realmente soy la víctima, ya hemos comentado. No es el punto de la historia lo que vamos a evaluar ahorita, porque como seres humanos podemos vivir historias personales que son realmente dramáticas, que son realmente difíciles, pérdidas difíciles. Eso no está en tela de juicio. Vamos a evaluar si la historia de ese suceso al paso del tiempo que la seguimos contando de esa misma forma nos ha funcionado en nuestra nueva realidad. Si no es así, vamos a resignificarla. Es lo único que tenemos que pensar si necesitamos hacer. Si ya no está funcionando en este momento, me está deteniendo, necesito resignificar o evaluar correctamente mis perspectivas, mis propias perspectivas. Aquí podemos preguntarnos si la historia que nos contamos nos fortalece o nos limita. Esa es la parte principal para entrar con esta evaluación. ¿Me fortalece o me limita? Si de ahí vemos que me limita y quiero darme la posibilidad a nuevas experiencias, entonces voy a tener que resignificar y sentarme y evaluar mi historia. Que mi historia no precisamente es un solo suceso que cuento, puede ser una serie de sucesos, uno tras otro, ¿no? Y mira, mis sucesos, cómo me han llevado a estar donde estoy. Entonces yo no puedo cambiar o no puedo evolucionar porque mi historia y mis sucesos son de esta forma. Vamos a analizar otro punto. Un cuarto punto donde la responsabilidad no es culpa.
Cuando tomamos la responsabilidad de estas situaciones, no es que estemos aceptando la culpa, porque tenemos como seres humanos esa defensiva. Se ha puesto muy de moda, ha estado mucho tiempo esa situación, ahorita ya con las nuevas corrientes de libertad, ya las evaluaremos después, pero ser más libres, corrientes de, por ejemplo, mujeres que quieren alzar la voz de cierta forma, hombres que quieren alzar la voz de cierta forma, sucesos que han venido a dar una revolución a esta nueva era. Y ahorita es como que la responsabilidad, si tú te haces responsable, es que entonces sí tuviste la culpa y los relacionamos. Entonces la culpa siempre nos hace sentir como, nadie la quiere tener, nadie quiere estar en la situación de tener esa culpa, pero lo vamos a resignificar. Incluso como sociedad podemos estar resignificando esa historia que nos estamos contando, donde la responsabilidad no es tener la culpa, sino es hacernos eh, tomar las riendas de nuestro propio destino y de nuestra propia vida. Entonces, ¿aquí qué podemos evaluar? Bueno, ser responsable no significa castigarse. Entonces, si yo acepto, está bien, estoy haciendo una evaluación de mi historia y me doy cuenta de que efectivamente hay ciertos errores que debo de corregir o hay ciertas cosas que debo resignificar de mi historia después de que ya hice toda mi evaluación. Entonces ahí vuelve a detenerme otra situación, algo nuevo, algo de moda. Entonces quiere decir que tuve la culpa. A mí me pasó esa historia porque tuve la culpa, pero tenemos que quitar esa palabra del medio para nosotros seguir con nuestra evaluación y para nosotros poder seguir con esta resignificación y llegar al fondo de lo que tenemos que hacer, todo por el bien de evolucionar o cambiar la realidad. Entonces, una de las preguntas que podemos hacer para esto es que no debemos de castigarnos porque tuvimos o hicimos esa actitud en ese momento. Vamos a vivirlo sin juzgarnos, pero observando que sí es posible resignificar un suceso donde me pueda ser responsable, donde si socialmente es, tú tuviste la culpa, está bien. Socialmente tienes que aceptarlo de esa forma, pero internamente sabemos que lo importante es que me voy a ser responsable de esa situación interna, de mi propia historia. En este caso estamos hablando de nuestra historia personal. Me voy a ser responsable de la historia que me estoy contando. Entonces, aceptar esta responsabilidad nos va a devolver algo muy importante, que es el poder sobre nosotros. Yo tengo ahora el poder. Ya pasé toda esa experiencia de culparme, de responsabilizarme, pero cuando lo veo en el ámbito de responsabilizarme, voy a obtener el poder de mi vida nuevamente y el poder de mi historia. Puedo ya no contarme esa misma historia, ahora voy a escribir mi historia, no reescribirla, voy a escribir mi historia porque inicio una nueva página, inicio un nuevo libro. Ahora las personas que me conocían como la persona que siempre contaba esa misma historia, va a llegar el momento donde los voy a volver a ver y van a decir, esto no es la historia que tú contabas, ahora eres otra historia, ahora estoy escribiendo mi historia. Ahora soy esta persona que vive presente, vivo un presente, porque esa es la finalidad en todas las historias y en todas las vidas, y eso es algo que vemos mucho en las respuestas de registros akáshicos. Lo importante es tu presente, lo importante es el lugar donde estás y darle su lugar al lugar que vives, porque es el lugar perfecto donde tienes que estar. Si tú crees que debes estar en otro lugar, es cuando comienzas a quitarle poder a la historia, te quitas el poder. Tú le pones poder a lo que haces cuando aceptas que o vives, aceptas que estás en el lugar correcto, viviendo la experiencia correcta y que tú puedes tomar la decisión
de seguir con esa experiencia o darle posibilidad a nuevas cosas y sucesivamente. Aquí, con esta responsabilidad que vamos a retomar, va a venir el poder y van a venir a cambiar las cosas finalmente y vamos a poder sentirnos que nuestra historia está encajando con nuestra realidad. Ahora nuestra realidad nos comienza a gustar. Podemos experimentar y hacer muchas cosas porque la historia se quedó atrás. Esa historia que contaba se quedó atrás. Bueno, aquí también podemos aceptar que no siempre, no siempre vamos a elegir lo que nos va a suceder, pero lo que sí podemos hacer es elegir cómo vamos a responder. Muy bien, ya estoy cambiando mi historia, ya estoy escribiendo mi vida y la escribo todos los días, a cada momento y en el lugar donde estoy y con las personas que estoy. Entonces, eso comienza a darme otro tipo de retos. ¿Cuál es ese reto que ahora yo estoy aceptando y fluyendo con con mis nuevas historias diarias? Pero también vienen los retos de que yo no soy, hay sucesos externos que van a estar dentro de mi historia. Y yo voy a saber navegar, ese es otro tema extenso, donde el control, soltar parte del control. Esto es otro paso, pero ese paso va a llegar uno a la vez, uno a la vez, porque uno va desencadenando otro. Entonces, ¿cómo podemos evaluar este tipo de cuestiones? También podemos acudir a consulta. Los registros akáshicos es una buena opción y al final, ahorita terminando el siguiente punto, vamos a hablar también de las situaciones médicas que también podemos atender, porque no solamente el mundo espiritual, sino también tenemos que atender al mundo físico. Bueno, aquí otra de las posibilidades que podemos tener es otro punto que vamos a analizar, eh, es cambiar la historia, no es negar el pasado. El que yo cambie mi historia o el que yo ya esté aceptando, esa es otra parte de los retos que vamos a enfrentarnos cuando ya estamos aceptando. Llega la responsabilidad, nos hacemos responsables y vienen nuevos retos. No es porque todo esté en contra, es porque es parte de la evolución. Ahora podemos con más y también vamos a tener más sucesos importantes y más experiencias en nuestra vida cuando le damos paso a la responsabilidad. Esto es mi responsabilidad y ya no depende de nadie. Entonces, aquí cambiar la historia no es que esté negando lo que fui. Aquí lo que podemos analizar es que reconocer lo vivido no implica quedarse atrapado en ello. Cuando yo reconozco las cosas que viví, no es que esté todo el tiempo en esa historia, ¿sí? Porque es muy diferente contar la historia yo a que alguien me diga, tú eras la persona que contaba esa historia. Ah, sí, era esa persona. Ahora no tengo que demostrar nada, solamente tengo que fluir con el proceso y con que esa persona me conozca. No me voy a presentar, voy a ser y voy a fluir porque esa persona va a reescribir la historia que tiene de mí. Ese ya es el proceso de los demás. Mi único proceso es el mostrarme quién soy y que tú me conozcas. No necesito explicar, no necesito platicarte quién soy, a menos que estés inspirándote en mi cambio. Si mi cambio ahora viene a inspirarte a ti, entonces es muy probable que nos pregunten, ¿qué fue lo que hiciste que esa historia que contabas ya no la cuentas el día de hoy? Lo que hice en ese momento es esto. Y puedo decirle mi experiencia de vida, pero no es que le voy a dar las soluciones a esa persona. A esa persona ya la inspiré para que se ponga a buscar y se ponga a evaluar su propia vida. Entonces, ahí sí es cuando sí podemos dar ese tipo de explicación, porque tú me preguntas, te inspiré, que es diferente. También podemos ver que cuando ese pasado no se convierte en todos nosotros,
Bueno, una nueva interpretación puede abrir nuevas posibilidades. Entonces, mi nueva interpretación de mí me da la posibilidad de entonces definirme de esta nueva forma. Fui esa persona en el pasado, esa es ahora la historia que yo puedo contar o que puedo expresar, pero no necesariamente tengo que estar dando explicación de cómo fui, quién fui, pero sí es importante y se vuelve importante hacerlo cuando inspiro a alguien más. Entonces, bueno, estos son unos puntos importantes que podemos analizar, evaluar y como les comentaba, cuando nosotros no estamos pudiendo con nuestro propio análisis, esta parte es fundamental en el área holística. Los registros akáshicos para las personas que se sientan identificadas con la canalización, con el poder de vibratorio. Estas son las respuestas que vienen de esas consultas. Pero también tenemos la parte, y nunca hay que olvidar esa parte médica. La parte médica es importante porque vivimos en un mundo de tercera dimensión, compartimos un cuerpo físico y también tenemos una mente a la cual tenemos médicos, especialistas que se dedican a estudiarla. ¿Por qué tengo tantos pensamientos repetitivos? Si esos pensamientos no me están dejando ver estas perspectivas, si no quiero utilizar la meditación para poder conocer mi mente, mi ego, mis pensamientos, entonces puedo hacerlo por parte del área médica. Eso nunca lo debemos dejar de lado. También podemos seguir las indicaciones o las guías o las consultas que nos puedan dar esta parte médica. Si es algo que tengo que evaluar más físicamente, ¿por qué no puedo yo cambiar? ¿Hay algún, por ejemplo, desorden en mis neurotransmisores, en mi dopamina, etcétera? Entonces tengo que nivelarlo, necesito tener una parte médica que me apoye. Tenemos que estar abiertos a las posibilidades de intentarlo. Ya intentándolo podemos evaluar si es algo que nos está funcionando o no nos está funcionando. Entonces, nunca dejar de lado esta parte y bueno, quiero compartirles que no siempre sufrimos por lo que nos ocurrió, sino que muchas veces sufrimos por la historia que seguimos contando sobre lo que nos ocurrió. Entonces, hay que resignificar esa parte, hay que evaluarla. No quiere decir que la olvides, no quiere decir que no importó, no estamos evaluando el suceso, sino el proceso que sigue llevando ese suceso. También la historia puede explicar quién has sido, pero no tiene que definir quién serás. Todo eso puede cambiar, todo eso tú tienes el control y vas a llegar a tener el poder nuevamente cuando te dé la posibilidad de evaluar qué es lo que sucedió, dónde me perdí, en qué momento de la historia me quedé pausada, ¿no? Cuando dejamos de justificar nuestra realidad, también empezamos a transformarla. La justificación nos puede apoyar, ahí está el punto de una línea muy delgada, me justifico, me victimizo, me da flojera, no quisiera hacer ese esfuerzo. Justificar puede tener muchas variantes ocultas, pero eso no le toca a alguien más definirlo, nos toca a nosotros mismos, ¿a través de qué? De tomar la responsabilidad, porque la responsabilidad no nos va a quitar la libertad. Si nos hacemos responsables, no es que dejemos de ser libres para hacer lo que queramos. Cuando tomamos la responsabilidad de lo que hacemos, se nos va a devolver la libertad y el poder. Lo vamos a tener como un estandarte. Entonces, creo que no tengo preguntas. Recuerden que estos en vivos para las personas que no tengan la oportunidad de verlo completo, voy a subirlo a YouTube, a mi canal, igual, Idalia Tinoco, y voy a estar disponible para cualquier duda. Si hay algún tema que quieran que tratemos, pues mándenme un mensaje y lo evaluamos y lo platicamos en alguno de los en vivos y les agradezco mucho su presencia. Nos estaremos viendo lunes y miércoles, 11 de la mañana, hora centro de México.